Romanos capítulo 8, versículo 14. Este versículo nos introduce en una de las realidades más grandes que nosotros como hijos de Dios empezamos a experimentar, especialmente todos los hermanos que han estado después de Cristo. ¿Sí? Ahí viene hablando Pablo no a israelitas, no a judíos, ni siquiera está en esa zona geográfica, se está hablando a los hermanos en Roma, está hablando a los gentiles. Es un mensaje del Espíritu Santo para los gentiles, y Pablo empieza a transmitir parte de las grandezas de las revelaciones que él tenía, ¿cierto? Por ejemplo, ahí en el capítulo 7 al final, él hace un descubrimiento, y ese descubrimiento nos lo transmite a nosotros, y nos está diciendo, ojo, porque hay una ley del pecado que está en los miembros, que está en la carne. Entonces él, a través de la experimentación de su vida, él descubrió que había una ley en sus miembros, descubrió que había una ley en su carne. ¿Qué era lo que ocurría antes de Cristo? Lo que ocurría antes de Cristo era que esta ley del pecado se enseñoreaba de las personas. Y no solamente la ley del pecado, sino el incumplimiento de la ley de Dios de por sí. Entonces era algo que el ser humano no podía cumplir. Esa justicia de Dios que estaba a través de la ley dispensada para el ser humano no se podía satisfacer por la incapacidad del ser humano de satisfacer esa ley, de portarse bien, de hacer las cosas bien, al pie de la letra. Era una carga muy fuerte para él. Entonces el Señor Jesús tomó esa carga, la llevó con él, y de alguna manera, que es lo que vamos a ver en las Escrituras, es lo que aprendemos todo el tiempo, de alguna manera nos llevó a nosotros juntamente con él. De tal manera que nosotros llegamos a ¿qué? A ser participantes de sus padecimientos, llegamos a ser participantes de la crucifixión, llegamos a ser participantes de su resurrección. Él recibe una herencia por esa gloriosa obra que hizo, y somos coherederos con él. O sea, él lo hizo, pero nos llevó a todos juntamente con él. Sí, es algo precioso, es algo precioso. Hace poco vimos un caso de un matrimonio cristiano, donde ella falló. No es algo grave, fue una falla ahí, pero es que fue público. Entonces las personas hablan, ¿cierto? Les gusta murmurar, nos gusta murmurar y nos gusta hablar. Entonces, ¿qué hizo el esposo? Ya estamos aquí en la reunión, ahora pida disculpas. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, la culpa era de ella. Y bueno, sí, quizás pues valdría la pena unas disculpas, quizás. Pero a las personas no les gustó fue lo que hizo él. Porque él decía, y una persona de muchos años en el Evangelio, él decía, es que yo no hice nada. Yo no tuve error ahí. ¿Sí? La palabra nos enseña que nosotros debemos amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús hizo lo contrario. El Señor Jesús vio que su esposa tenía error, vio que su esposa tenía pecado, y él, ¿qué dijo? Él mismo se ofreció por perdón de eso. Él mismo llevó la culpa de lo que hizo ella. ¿Sí? Entonces, él fue contado entre los pecadores, siendo sin pecado, dice la palabra. Fue contado entre los pecadores, padeció el justo por los injustos. Entonces esa noble acción que hace el Señor para con su iglesia, para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, habiendo nosotros cometido el agravio, Él asumió eso, Él se hizo cargo de eso, y le costó grandemente. Pues por eso nos reunimos a hacer memoria de Él y compartimos la cena, ¿cierto?
Entonces Él nos empieza a revelar que no solamente se encargó de esa parte jurídica, porque eso, si lo dejan sin tratar, pues ese pecado nos condena y nos da muerte. Entonces Él se encargó de eso con su sangre, con su sacrificio, pero la muerte no lo pudo retener a Él. A pesar de que haya recibido el daño de la muerte, no había una eternidad de perdición para Él, porque Él estaba llevando, era el pecado de su iglesia, pero Él en sí mismo no tenía esa condenación a muerte. O sea, Él no pecó. La justicia no se podía hacer la ciega y no, es que en realidad Él no pecó, ¿sí? Entonces Él puso voluntariamente su vida para recibir ese daño, para derramar la sangre, para morir, pero ya la muerte no se podía enseñorear de Él. Entonces él se levantó, el Padre lo levantó, le dio vida y nos da vida a nosotros en ese momento también. Es algo muy bonito, porque toda esa obra que hizo el Señor Jesús, aún 2000 y pico de años después, Él nos va haciendo partícipes de cada fase de esa obra, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos da vida el Señor? Nos da vida a través de su Espíritu. Dios es Espíritu. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, mas Él nos dio vida en nuestro espíritu, ¿sí? Ese espíritu, ¿qué empieza a hacer? Nos empieza a abrir los ojitos, nos empieza a dar entendimiento. Y nosotros éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Un esclavo no tiene poder para decidir, ¿sí? Un esclavo no puede decir, no, es que ya llevo 6 meses sin descansar un domingo, hoy no voy a trabajar. El esclavo no puede decidir porque es esclavo, ¿sí? Y esa era la condición del hombre. Entonces, voy a dejar de ser grosero, voy a dejar de tomar, voy a dejar de pelear, voy a dejar de creerme más que los demás. Y lo intenta hacer, pero es que él es esclavo. No es lo que usted quiera, se toma su botella. No es lo que usted quiera, respóndale, no se va a dejar. Cántele la tabla, no es lo que usted quiera. Y empieza esa ley del pecado que está en nuestros miembros. Y se empieza a levantar y empieza a hacer daño. Entonces, ¿cuál fue la expresión que dijo Pablo cuando nos estaba enseñando eso? Nos estaba revelando ese misterio de nuestra carne. Él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Eso es al final del 7. 3 versículos más adelante, ¿qué dice? Dice, el espíritu de vida ha vencido la ley del pecado y de la muerte. Dice que el espíritu que Dios nos dio, que es el espíritu de vida, nos ha librado de esa ley del pecado y de la muerte. Entonces yo ya puedo mirar a los ojos al pecado y decirle, tú ya no tienes poder sobre mí. ¿Qué es lo que ha enseñado en los capítulos anteriores Romanos? Que la esposa está bajo la ley del marido mientras tanto que éste vive, pero cuando el marido muere, ella queda libre para casarse con otro. Dice que así mismo nosotros ya somos de otro. Entonces nosotros hemos muerto a la ley para ser de otro. El pecado es la infracción de la ley. El pecado es lo que nos trae muerte. El pecado es lo que nos condena. El pecado habita en nuestros miembros. Pero al nosotros haber creído en Cristo, en haberle recibido a Él, en haber sido hechos hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu de vida que nos ha librado de la ley del pecado, ¿sí? Eso creo que está ahí en capítulo 8, versículo 2. Entonces ahí viene algo muy importante y es algo que a mí me ha fascinado y es una realidad en la que estamos. El versículo que empezamos a leer, Romanos 8:14, dice que si nosotros nos consideramos hijos de Dios, entonces cada uno pregúntese a sí mismo, ¿yo soy hijo de Dios? ¿Yo soy hija de Dios? Entonces yo creo que la respuesta es sí, claro. Él es nuestro Padre. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros somos guiados por ese Espíritu.
Nosotros somos guiados por ese espíritu. Entonces, si yo le digo a Manolito que venga y toque una alabanza para el Señor, entonces él me va a decir, no, pues no puedo. Entonces yo le voy a decir, un ejemplo se me ocurrió, yo le voy a decir, pero si tú tienes manos, si tienes los dedos, y es lo que se necesita para tocar la guitarra, entonces hazle, ¿cómo no? Tienes los dedos iguales a los míos, entonces dale y toca la canción. Entonces lo que pasa es que las acciones del cuerpo no dependen de los miembros, ¿sí? Vean esta parte tan importante. Cuando nosotros hacemos alguna labor, nosotros estamos guiando nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestros pies, lo estamos guiando con la cabeza, ¿sí? Eso es algo muy importante. Nosotros, el versículo no dice que nosotros somos guiados por nuestra propia prudencia, o por nuestro hombre espiritual, o por nuestra sabiduría de Dios. Dice que nosotros somos guiados por el Espíritu. Y a nosotros se nos dice que nosotros somos cuerpo. Nosotros somos cuerpo. Y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y somos miembros los unos de los otros. Pero nosotros no decidimos, nosotros no sabemos. El Espíritu Santo es el que nos guía. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y la guía viene de la cabeza. Y nosotros somos cuerpo, ¿sí? Entonces es algo muy interesante. Imagínense que alguien me pregunta, ve, ¿qué es la vida de Juan Salamanca? Entonces yo le digo a esa persona, no, pues imagínate que ya no vive él. Esa expresión de que ya no vivo yo, esa expresión es algo muy interesante. Es algo que al principio yo decía, pero ¿cómo así que ya no vivo yo? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue de la vida de Pablo? Pablo venía viviendo, Pablo venía decidiendo, Pablo venía en cabeza desde su propia vida. Cuando conoció a Cristo, él obviamente murió con Cristo. Y lo que era Pablo, que Pablo habla de su parte humana, quedó crucificada. En Gálatas dice que nosotros para el mundo estamos crucificados. Entonces el mundo llega a buscar a Juan Salamanca. Vamos a buscar a Juan Salamanca, que le tengo propuestas a Juan. Y viene el mundo, dice, no se va a poder resistir. Cuando lo encuentran, está clavado en una cruz y está muerto, ¿sí? Esa es una de las realidades. Pablo decía, ya no vivo yo. Esa vida que él tenía era la vida de Cristo en él. Y por ejemplo, mi mano no decide por mí. ¿Yo qué voy a hacer? Y mi mano me coge y me lleva, ¿no? Entonces, a nosotros tener la vida de Cristo, pues el que decide es Cristo. El que piensa es Cristo. El que sabe es Cristo. El que nos guía es el Espíritu de Dios, ¿sí? Y esto nos sirve mucho, esto nos sirve bastante para todos los aspectos de nuestras vidas. Porque hay aspectos donde nosotros no sabemos. Y más si somos hijos de Dios, en realidad no sabemos nada. El que sabe es Él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el aspecto social de la iglesia. La iglesia interviene de manera importante en la sociedad y sobre todo con los pobres, ¿sí? A los pobres es anunciar el evangelio. Una persona que es adicta, por ejemplo, no te va a venir a decir, Johncito, mira, es que desde ayer llevo sin consumir, préstame 20,000 pesos para comprarme unas dosis porque quiero consumir. Una persona nunca hace eso. Una persona se acerca y dice, Johncito, mira, es que tengo a mi papá y a mi mamá desde ayer sin comer y no tenemos para una panelita, para hacer una agua de panela. Me regala para un pan
Entonces, la iglesia debe tener mucho discernimiento en todas las acciones que la iglesia ejerce, ¿sí? Y en todas es en todas. En una discusión en el hogar, ¿sí? En una manera de reprender a un hijo, ¿sí? Entonces yo le contesto o no le contesto. Lo castigo de esta manera, le castigo de esta manera. ¿Paso por alto esta ofensa o no paso por alta esta ofensa? ¿Le doy los 20,000 a este muchacho o no le doy los 20,000? ¿Sí? ¿Hago esta situación? No la hago. ¿Hago este negocio? No lo hago. ¿Sí? Nosotros somos guiados por el Espíritu. Y nosotros debemos aprender a ser hombres y mujeres espirituales. Eso es algo muy importante. Nosotros veníamos hablando con Ramoncito acerca de la lucha que tiene la carne y el espíritu. Ustedes recuerdan en Gálatas que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan por qué? ¿O para qué? El Señor dice, Juanito, tu carne va a ir contra tu espíritu y tu espíritu contra la carne. ¿Para qué? Dice que para que no hagamos lo que queramos. Gálatas 5:17. Para que no hagamos lo que queremos, ¿sí? Entonces el mismo espíritu, el mismo Dios, tiene esos mecanismos para bloquearnos a nosotros y para que no seamos cabeza, para que lo dejemos a Él guiar su propio cuerpo. Entonces veníamos hablando con Ramoncito y nos imaginábamos la pelea de dos hombres que tienen la misma contextura física, la misma energía, la misma edad, la misma estatura, la misma alimentación. Entonces imagínense una pelea entre dos hombres así. Es una pelea muy reñida. Es una pelea que dura harto. Y decíamos con Ramoncito, si la pelea es acá, desbaratan todo este lugar, ¿sí? Donde quiera que estén eso, porque la pelea es muy pareja. Eso ocurre en nosotros cuando alimentamos de la misma manera la carne que el espíritu, ¿sí? Porque nosotros tenemos la capacidad de alimentar la carne y tenemos la capacidad de alimentar el espíritu. Y si nosotros en nuestras vacaciones de estas reuniones somos carnales, esa carne va a tomar fuerza. Y a la misma vez hacemos ejercicios espirituales como este, entonces nuestro espíritu también va a coger fuerza. Y esas dos fuerzas se van a oponer y va a ser una cosa muy tremenda en nosotros, ¿sí? Que le contesté mal y después, me arrepentí, que le pedí perdón y debía haber hecho esto y no, pero no lo voy a hacer y sí lo voy a hacer, pero no sé qué, es una lucha que uno se vuelve loco. Pero entonces uno deja de alimentar la carne. Y no solo deja de alimentar la carne, sino empieza a hacer ejercicios espirituales, ¿sí? Empieza a restaurar la oración, empieza a restaurar el altar en la casa, empieza a restaurar el estudio de la palabra, ¿sí? Empieza a compartir el evangelio, a ayudarle al pobre, a cantar himnos. Dice la palabra que cantar himnos espirituales es alimento para el espíritu. Entonces ya es la pelea de un hombre bien alimentado, recién comido, saludable, contra un hombre que ya lleva muchos días sin comer, sin ejercitarse, ¿sí? El Señor Jesús dice, lleven mi yugo, que es fácil y que es ligero. Suponíamos que es porque el Señor Jesús era un hombre espiritual. Obviamente Él no tenía esas luchas. La carne siempre va a molestar. La carne siempre va a estar ahí incomodando, molestando. Y apenas uno baja la guardia, ese se levanta, ¿sí? Nos hace errar, nos hace fallar, nos hace pecar. Pero cuando uno es espiritual, la cosa cambia mucho. La cosa cambia bastante. Y yo soy testigo de eso. Yo recuerdo, yo le entregué mi vida al Señor en el 2006 en Cali, ¿sí? Cuando yo recién llegué a Cali,
me gustó mucho la ciudad, pero entonces yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, no mamá, aquí en Cali me va a tocar comprarme uno de esos bichitos de los caballos que se ponen así en los ojos, porque es que como las mujeres están en tierra caliente y todo eso, mucho escote, mucha minifalda, y eso para mí, uy, no, sí, y yo no quería ser así morboso ni nada, pero eso es la carne, ¿sí? Entonces, si uno se deja llevar de esos pensamientos, uno resulta inmiscuido en la inmundicia, ¿sí? Entonces por eso yo le decía a mi mamá, me voy a comprar esos bichitos de los caballos, que es así como para que no miren para los lados, y solamente uno mira el camino. Cuando uno persevera en las cosas espirituales, entonces ya no es necesario ese bichito. Incluso ya no es necesario huir. En la mayoría de los casos, en el 99% de los casos ya no es necesario huir. Sino uno reconoce ahí que viene la minifalda y uno sigue normal, porque uno ya está aislado de eso. Esa ley del pecado que hay en nuestros miembros, que está haciendo el espíritu de vida, lo está anulando, ¿sí? Lo está anulando. Entonces es algo muy bonito. Ya que fueron a Gálatas, miremos ahí en el capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriar, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo a mí. Amén, amén. Y ahí en el capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Y el 25, hermano. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, entonces volvamos a Romanos, capítulo 8, versículo 14, que era el que estábamos leyendo. Nosotros antes éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Entonces sigamos leyendo en el versículo 15. Pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí nos queda de tarea que nosotros analicemos esa expresión hijo de Dios, porque cuando nosotros miramos las familias de la realeza, donde está el rey y la reina y están gobernando y salen los hijos, ¿no? Los hijos del rey. Es algo que tiene cierta distinción. Son personas distinguidas, son personas que pertenecen a la realeza, que no son del común, que están en un lugar especial. Entonces, ahora ustedes imaginen al Padre, imagínense al Dios Altísimo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel cuya gloria es por los siglos de los siglos, al majestuoso Rey soberano, aquel digno, que es digno de toda alabanza y de todo el honor. Imagínense que Él va apareciendo, ¿sí? Imagínenselo en el cielo, como quieran imaginárselo, pero aparece Él, ese Dios altísimo, y que de repente Él va a mostrar a sus hijos. Entonces se imaginan la expectativa que hay en los ángeles, la expectativa que hay en los seres vivientes, de decir, uy, ¿cómo así ese Dios altísimo, aquel cuya honra es por los siglos de los siglos, cuya gloria, alabanza, tiene hijos? Entonces, ¿y cómo son los hijos de ese rey? ¿Sí? ¿Cómo son los hijos del rey? Entonces, y nosotros somos real sacerdocio, ¿sí? Nosotros pertenecemos a la realeza. El Señor nos está preparando
para un reino, porque ese es el negocio familiar, esa es la labor de él. Él es un rey y nosotros somos hijos e hijas del rey, ¿sí? Tal vez no lo captamos así digamos, por la tradición de la religión, que estamos acostumbrados a decir que somos hijos del rey, pero es una realidad que nosotros debemos tenerla presente. A mí me ha detenido a veces hacer cosas malas, decir, uy, pero es que yo soy hijo del rey, y el hijo del rey no puede estar haciendo estas cosas. Entonces me tengo que dar mi lugar, y eso involucra el nombre del Padre, porque si el hijo del rey no se comporta a la altura, eso compromete el nombre del Padre, ¿sí? Y fuera cualquier padre, o fuera un padre desapercibido, o fuera un padre, pero es Dios mismo, es el autor de todo. Entonces, esa conciencia de que nosotros somos hijos del rey, de que él vino a quitarnos nuestras vestiduras de pecado, a quitarnos nuestra ropa de lana, como lo hagamos, y nos va a conceder vestirnos de lino fino. En algunos pasajes dice que de lino finísimo. Entonces, porque tenemos en él, tenemos una posición, tenemos unas vestiduras, somos sus santos, estamos revestidos de santidad, y él nos va a establecer en un reino preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Es muy importante. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ese Dios altísimo y precioso. Y si somos hijos, pues también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, como ya lo habíamos hablado. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿sí? Entonces recuerden, hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? Los hijos se parecen a sus padres, ¿sí? Y si el Señor Jesús caminó con una cruz, ahí van todos sus hijitos atrás con una cruz también, ¿sí? ¿Qué tan pesada es esa cruz para nosotros? Atentos al pecado que hay en nosotros, atentos a la carne. El Señor dijo que su carga era ligera, porque Él era un hombre espiritual. Si nosotros queremos mezclar la carne con el espíritu, esa cruz que debemos cargar se vuelve maciza y se vuelve pesada y termina espichándonos. Pero si nosotros más bien empezamos a reconocer la obra de Cristo, empezamos a entender y a darnos cuenta en la realidad de que en realidad mi carne sí está crucificada, de que sí quiero ir con mis pies a cometer ese mal, porque en realidad sí quiero, pero mis pies están clavados a una cruz, de que sí quiero tomar el pecado con mis manos, pero mis manos están pegadas a una cruz, de que uno dice, oiga, sí, hay una lucha fuerte del pecado en nosotros, pero si uno lo analiza y si uno lo ejercita y si uno lo pone a prueba, el Espíritu sí vence esas cosas. Y uno dice, sí. Entonces hay que romper ese esquema de esclavitud que viene de todas nuestras generaciones y como nacimos en nuestra condición de esclavos del pecado, y entender que ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos de otro. Ahora somos de Cristo. Y Él ha puesto su espíritu de vida en nosotros. Y ese espíritu de vida ha vencido ese pecado que hay en nuestros miembros. Que nuestros miembros están clavados a una cruz, juntamente con Él. Cuando el mundo venga a buscarnos, nos va a encontrar crucificados, ¿sí? Decía Pablo, y si estamos muertos al pecado, pues ¿cómo perseveraremos en él?
porque estamos muertos. Entonces un muerto no está muerto de verdad. ¿Sí? Entonces es algo que solamente los creyentes podemos experimentar. Es algo que solamente los creyentes podemos darnos cuenta de eso precioso, de la victoria de Cristo sobre el pecado y cómo Él nos lleva a ser partícipes de esa victoria sobre el pecado. ¿Sí? Y ayer yo le decía a mi esposa, imagínate que yo te digo, vete corriendo descalza hasta Morcá, y si llegas hasta Morcá, le regalo unas zapatillas originales, unos tenis. Entonces ella, bueno, va y lo hace, porque pues, Morcá no es tan lejos ahí, entonces lo hizo, bueno, tome sus zapatillas. Es un pago que es coherente a lo que hizo, ¿no? Pero imagínense que cuando ella llega, entonces yo le digo, tome sus zapatillas y tome una finca y tome camioneta y tome un poco de cosas. Entonces esa recompensa no es comparable a lo que ella hizo. O sea, lo que ella hizo es muy poquito. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el versículo que dice, que sigue, el 18, que estamos hablando de cada uno tomar la cruz y de cada uno ver cómo la carne duele, porque a Cristo le dolió la cruz, pero que tenemos algo más hermoso que nos lleva por la vida, el camino de la vida. Dice el 18, pues tengo por cierto, o sea, estoy convencido de esto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque la creación anhela ardientemente, toda la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí leí un poquito rápido, pido disculpas, pero era para llegar a ese punto. Pablo está diciendo, yo sé que es difícil, yo sé que gemimos, yo sé que hay aflicciones, yo sé que la carne está ahí todo el tiempo, pero también es maravilloso ver esa victoria en eso. Y no se preocupen, no solamente ustedes gimen para algún día ser liberados de eso que no nos permite ser perfectos delante de Dios, eso que nos hace fallar, eso que hace que nuestro amor sea imperfecto para con nuestros hijos, para con nuestros esposos, esposas, para con las demás personas, para con Dios. Todo eso que está ahí molestando y dañando lo bueno, no solamente nosotros gemimos anhelando que algún día eso ya no esté, sino toda la creación gime a una, esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y de qué manifestación está hablando? De la manifestación de nuestros cuerpos, de la redención de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Pues porque viene el Señor Jesús con su reino. Entonces dice, venid benditos de mi Padre. Sí, Omar, Lisbeth, Elvirita, Manolito, señor Orlando, Mayito, vienen todos, venid benditos de mi Padre al reino que he preparado. Pero en esos cuerpos no pueden entrar, porque esos cuerpos son cuerpos de corrupción. Entonces el Señor, ¿qué hace? Cambia nuestros cuerpos. Y ya somos liberados de eso. Sí. Ya podemos tener un cuerpo que es un cuerpo incorruptible. Sí. Entonces eso va a ser algo maravilloso. Sí, eso va a ser algo precioso. Eso es algo a lo que nosotros tenemos que apuntar. Sí. Que cuando llegue nuestro Señor, nosotros podamos estar en pie delante de Él. Y así no lo hayamos hecho perfecto, llegar con la cruz, llegar perseverando. ¿Sí?